Eugenio María de Hostos, educador, filósofo, intelectual, libertador, sociólogo y escritor. Nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 11 de enero del año 1839. Hijo de los señores Eugenio de Hostos e Hilaria Bonilla, quien era de origen dominicano. Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y cuando tenía 12 años, en el 1851, viajó a Bilbao, España, para realizar los estudios del bachillerato, de donde se va a Madrid para estudiar Derecho en la Universidad Central, donde conoce los detalles de la realidad político-social del momento y le nace el deseo de luchar por la independencia de las Antillas españolas. Allí se formó Hostos y allí proclamó su oposición a la existencia del gobierno español en Cuba y en Puerto Rico. No hablemos del caso nuestro, porque ya la guerra de la Restauración había pasado aquí, ya aquí no había ejército español, pero seguían siendo territorios españoles gobernados por delegados del gobierno español, militares siempre, Cuba y Puerto Rico. Y Hostos, pues, se dedicó a propagar el derecho de Puerto Rico y de Cuba a ser libres, a ser independientes. El 29 de abril de 1875, Hostos parte desde Boston en un destartalado velero en una expedición que se dirigía a Cuba. Viajaban 6 marineros y 4 revolucionarios. La débil embarcación, a los 3 días de navegación, enfrentó un temporal y estuvo a punto de zozobrar. Solo lograron llegar a Newport, Rhode Island, distante a unas 100 millas de Boston. Que a un hombre como Eugenio María de Hostos le sucediera un episodio así y que él siguiera, a pesar de eso, luchando por la libertad de Cuba y por la libertad de Puerto Rico. Son demostraciones de que era un carácter, de que era un hombre que tenía principios. Y entre sus principios estaba su creencia en que los pueblos nuestros debían ser libres, no podían seguir siendo colonias españolas. Pero también ese carácter lo demostró como educador. Hostos conocía del interés del luchador puertorriqueño Emeterio Betances, quien planificaba junto al líder de la Restauración Dominicana, Gregorio Luperón, ir con una expedición armada a Puerto Rico, y decide ir a República Dominicana para unirse a esa causa. Llega a República Dominicana el 30 de mayo de 1875 y se queda en el país por un año en la ciudad de Puerto Plata, donde vivía Betances, el doctor Betances. Y es en esa época cuando conoce a Gregorio Luperón, quien se convierte en uno de sus grandes amigos. Hostos asumió en Puerto Plata la redacción del periódico Las Dos Antillas, de donde comenzaron los ataques en contra del gobierno de Puerto Rico y Cuba. Pero el presidente dominicano firmó un acuerdo con España, mediante el cual no se permitía ataques verbales, escritos y bélicos de manera recíproca. El periódico Las Dos Antillas fue clausurado el 25 de julio mediante decreto, pero rápidamente apareció un nuevo vocero de los revolucionarios, también dirigido por Hostos, Las Tres Antillas, periódico que también fue cerrado el 12 de agosto, y de inmediato se hizo en Puerto Plata otro periódico, Los Antillanos, que también fue clausurado en noviembre. Sin embargo, el Boletín Mercantil seguía desde Puerto Rico con sus ataques a los revolucionarios boricuas que estaban concentrados en Puerto Plata. Siguió la presión y el presidente Ignacio María González amenazó con expulsar a los antillanos que no fueran dominicanos si persistían en sus afanes de seguir difundiendo informaciones contra el Imperio Español, y especialmente a Hostos le prohibieron publicar en todos los periódicos dominicanos. La crisis seguía, y a principios de 1876 el presidente González ordena apresar a Gregorio Luperón en Puerto Plata. Luperón se encierra en su casa con 4 personas armadas, incluyendo a su mujer, y resiste a cientos de
de soldados, y el pueblo de Puerto Plata se tira a las calles a defender a Luperón, mientras la gente que estaban en las calles defendiendo a Luperón estaba en ese emigrado puertorriqueño llamado Eugenio María de Hostos. Se agudizaron las protestas en contra del presidente González, quien no soporta la presión y llama a elecciones, resultando electo Ulises Francisco Espaillat del Partido Azul de Luperón. En ese tiempo en la República Dominicana el 95% de sus habitantes era analfabeto, y Hostos advertía que esa situación tenía que cambiar con un plan agresivo de educación. A solicitud de Gregorio Luperón, en marzo de 1879, Eugenio María de Hostos comienza un trabajo en busca de disminuir el analfabetismo en el país. A iniciativa de Hostos, los congresistas del Partido Azul presentan en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación de la Escuela Normal. El 14 de febrero de 1880 comienza la inscripción para la Escuela Normal de Santo Domingo. Esos que se formaron en Santo Domingo salieron a hacer escuela al interior. A Puerto Plata fue Dubó, a Asua fue Proudhon, y de las mujeres, la Moscoso, Anacaona Moscoso, fue a San Pedro. También se envió a Puerto Plata. ¿Y qué hicieron allá? Escuelas. La Normal fue la gran creación de Hostos en este país. No solamente porque era la culminación de todo un proceso educativo, sino porque de la Normal, señores, salían los maestros. Al terminar sus estudios, el bachiller normalista pasaba a ser maestro. El proyecto avanzaba, pero el entonces presidente Cesario Guillermo se había convertido en una retranca que no permitía el desarrollo del país, y los azules deciden darle un golpe de estado y poner en la presidencia a Gregorio Luperón, quien se encarga de impulsar el plan educativo de Hostos. En 1880, Luperón organizó elecciones y entregó la presidencia el 1 de septiembre al sacerdote Fernando Arturo de Meriño, quien era uno de los opositores al plan educativo de Hostos, y tanto él como Francisco Javier Villini decían que era una escuela sin Dios. A partir de 1880, del 79 se da la ley, y en el 80 comienzan a funcionar las escuelas normales. La significación que tuvo esta escuela no fue tanto por el número, sino por la calidad, por la calidad de los jóvenes que se formaron allí. Entonces ahí están figuras prominentes del país, como, bueno, ya fueron colaboradores los Enríquez, Francisco Enrique y Carvajal, Federico Enrique y Carvajal, pero entre los discípulos estaban figuras como Emilio Proudhon o también Francisco J. Peinado, varios que fueron prominentes figuras de la República en los años siguientes. Aunque no estaba del todo de acuerdo, el presidente Meriño tenía que apoyar el proyecto de la Escuela Normal, porque es un plan que tiene todo el respaldo de Luperón, quien era el líder del partido en el gobierno. Una vez comenzó la Escuela Normal, Hostos dice que hay que hacer otra escuela, pero para que se formen las maestras, ya que a la Normal solo asistían los hombres. De inmediato el plan de Hostos logra el apoyo de Luperón, y ubican a una joven para que se haga cargo de esa escuela, para formar las educadoras. Y es así como surge el Instituto de Señoritas, dirigido por Salomé Ureña de Enríquez. Y Hostos, en uno de los discursos que tira con motivo de la graduación de la primera promoción de mujeres maestras que estaba propulsando Salomé Ureña, dice que prácticamente que con esa legión de mujeres el país va a tener la posibilidad de ver el gran potencial intelectual, no solo afectivo como se creía, sino también intelectual que tiene la mujer dominicana, y la posibilidad de desarrollar una educación de calidad, una educación integral. En la primera y segunda graduaciones de maestras normales, cuando se elogiaba a Salomé Ureña en su discurso, ella dijo: no, los elogios no son para mí, son para el maestro. Si el maestro no viene con estas ideas y no las plantea aquí, nosotros estaríamos iguales.
La Escuela Normal y el Instituto de Señoritas con frecuencia hacían actos con motivo de las efemérides patrias, como fue el que realizaron el 27 de febrero de 1883, cuando realizaron un desfile desde la Normal y se rindió un homenaje al único retrato de Juan Pablo Duarte que fue traído por su tío desde Venezuela.